Buenos días a todos y bienvenidos a Iglesia Bautista El Olivar. Y aunque no estamos aquí presentes juntos con toda la iglesia, pues estamos aquí en espíritu y vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el libro de Hechos. La serie se llama Multiplicar y vamos a encontrar nuestro pasaje hoy en Hechos capítulo 20, versículos 28 hasta 38. Hechos, capítulo 20, versículo 28 a 38. Aquí Pablo nos dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por ese tiempo que tenemos juntos, aunque no estamos aquí presencialmente, toda la iglesia, pero estamos aquí en espíritu, estamos aquí acompañando, asistiendo en esa predicación. A ellos que están en casa, no solamente escuchar el mensaje de hoy, sino ponerlo en práctica. Y realmente te pedimos por la situación en que estamos en esa cuarentena aquí en España y también en todo el mundo, el sufrimiento que la gente de ese mundo están pasando, especialmente los que han sido afectados de una forma directa del coronavirus. Y te pido que tú estés con ellos, dales la paz que solamente tú puedes dar, especialmente los que son cristianos, porque sabemos que tienen tu Espíritu Santo con ellos siempre. Pero también, a través de esa situación, mi petición es que tú seas glorificado en toda esa situación. No solamente en la vida de los creyentes, sino también aquí en la tierra, para que todo el mundo pueda decir, pues hay un Dios, y es el Dios Todopoderoso que está en el cielo. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí vemos en nuestro pasaje que Pablo terminó su mensaje de despedida advirtiendo a los líderes de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, y a través de ellos a la iglesia, de los peligros que tenían que reconocer primeramente y también enfrentar para proteger y dirigir la iglesia ahí en Éfeso, pero no solamente en esa iglesia, sino en todas las iglesias. Nunca subestimes la gran importancia de la iglesia. Realmente en esa época es el enfoque de Dios aquí en la tierra, la iglesia suya. La iglesia es importante para Dios, el Padre, tan importante que ha puesto sobre la iglesia su propio nombre. 1 de Corintios 1:2 dice:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Enfocamos en la parte que dice la iglesia de Dios. Dios puso su propio nombre. En 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. También en Gálatas, Pablo dice, en Gálatas 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces Pablo está diciendo, pues incluso antes que Pablo estaba relacionado con la iglesia, que Dios puso sobre la iglesia su nombre. 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces sabemos que la iglesia hoy día es importante a nuestro Padre Celestial, que es Dios el Padre. Pero también es importante para el Hijo. Él derramó su propia sangre para comprar o para redimir la iglesia a sí mismo. Realmente que Él es la cabeza, como dice las Escrituras. Pero también es importante para el Espíritu Santo que Él ahora mismo y a través de toda la historia, Él está llamando a la gente de este mundo y equipándoles para ministrar en la iglesia. No solamente los líderes, sino que toda la membresía de la iglesia está llamado por el Espíritu Santo de estar en su iglesia, de asistir y también compartir lo que Él puso en su corazón. Es una cosa seria ser un líder espiritual en la iglesia del Dios viviente. Y es importante que ellos y también la membresía están involucrados en proteger y cuidar de ella. Entonces aquí Pablo nos da algunas advertencias acerca de los peligros que enfrenta la iglesia. Primeramente, él dice que hay peligros a nuestro alrededor. Hay peligros a nuestro alrededor. Vamos a ver lo que él dice en versículo 29 otra vez. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, que hay lobos que van a entrar desde fuera, pero van a intentar entrar en la iglesia para hacer lo que les dé la gana. Lobos que quieren devastar el rebaño. Realmente lobos vestidos como ovejas, que quieren entrar con sus palabras atractivas, sus palabras bonitas, sus palabras incluso espirituales, pero realmente tienen un deseo para devastar el rebaño. Pablo se refería a falsos maestros, las falsificaciones que explotan la iglesia para el beneficio propio. Ellos quieren sacar un beneficio personal de la iglesia y para hacer eso tienen que realmente entrar y ganar la confianza de la iglesia, esos falsos maestros. Jesús con sus propias palabras dijo en Mateo 7, versículo 15 a la primera parte de 16, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Suena igual, ¿no? Por sus frutos conoceréis. Si estás muy atento, si estás enfocando, si eres muy vigilante, pues vas a notar que aunque dicen cosas bonitas, vas a ver lo que es el enfoque de su corazón. Porque por su fruto los conoceréis, es lo que dijo Jesús. Aunque quieren entrar, aunque quieren devastar el rebaño, pues
vais a saber quién son a través de su vida. Mateo, otra vez, Jesús diciendo, Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es como Jesús está diciendo a nosotros, pues tenemos que estar despiertos, porque tenemos que ser vigilantes de lo que puede pasar, porque estamos viviendo como ovejas en medio de lobos, y los lobos, aunque parecen como nosotros de vez en cuando, realmente no son como nosotros. Segundo de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tenemos que recordar que estamos viviendo en un mundo caído, bajo la maldición por el pecado. Entonces hay gente que realmente quieren entrar en la iglesia realmente para hacer daño al pueblo de Dios. Porque tenemos que saber que la iglesia, aunque no somos el pueblo de Dios por nacimiento físico, pues Dios nos ha engendrado, nos ha puesto en su familia, en su pueblo, por ser creyentes, por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuán importante es que los creyentes conozcan la palabra de Dios y sean capaces de detectar y derrotar a estos delincuentes religiosos. No es suficiente solamente estar aquí o estar en tu casa a través de Facebook Live para escuchar mensajes, sino que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, para saber lo que dice Dios en su palabra, para que podamos realmente saber cuando alguien está solamente hablando palabras bonitas y hacer un contraste con las palabras verdaderas de Dios. Entonces hay peligros a nuestro alrededor que quieren entrar y causar daño a la iglesia de Dios, que fue comprado por la sangre de Jesús, que está llena de gente llamado por el Espíritu Santo de Dios. Pero también Pablo nos dice que hay peligros entre nosotros. No solamente a nuestro alrededor, sino entre nosotros hay peligros. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenemos que enfocarnos en el lenguaje aquí. ¿A quién está hablando Pablo en ese momento? Pues está hablando a un grupo de ancianos, los pastores de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Entonces él dice, y de vosotros, los líderes de la iglesia de Éfeso, o también los que están en la membresía, está incluido, esa gente están incluidas aquí en ese discurso de Pablo. Y de vosotros mismos levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este peligro existe debido a las personas dentro de la iglesia que son ambiciosas para una posición de poder o autoridad, que no están intentando entrar en la iglesia con doctrinas falsas, sino que ya están en la iglesia, pero están deseando poder, están deseando autoridad, que no están satisfechos con lo que tienen en su vida gracias a Dios, sino que quieren más. La historia de la iglesia antigua y también moderna está llena de relatos de personas como Diótrefes, a quienes les encantan tener la preeminencia. Y la Biblia nos dice que quién debe tener la preeminencia entre la iglesia
en la iglesia es Cristo, porque Él es la cabeza en todo. Tercera de Juan, versículos 9 a 10 dicen: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Ese Diótrefes que solamente quiere tener el primer lugar. Entonces, cuando otras personas vienen a su pueblo, a su iglesia, pues no reciben a ellos, porque él piensa que no va a ser el primero en la iglesia, que él está buscando la preeminencia. Es impactante darse cuenta de que más que un falso profeta comenzó en la iglesia cristiana. No solamente que tenemos los peligros que vienen de fuera, sino que tenemos que tener cuidado con los peligros que hay dentro. Primero de Juan 18, capítulo 2, versículo 18 a 19 dicen: hijitos, ya es el último tiempo. Es según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entendemos el lenguaje aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos son de nosotros. Tenemos que recordar que hay peligros que vienen de fuera, como esos lobos rapaces que quieren entrar y causar daño a la gente. Y sabemos que esos no son creyentes. Pero tenemos que tener cuidado también con los que están dentro de la iglesia, que parecen que son como nosotros y de veces que sí que son cristianos, pero realmente no quieren enfocarse en Cristo como la cabeza de la iglesia, sino que quieren la importancia en su vida, que están buscando la autoridad para que la gente realmente miren a ellos y alaban a ellos, adoran a ellos. Deberíamos prestar atención a lo que dijo Juan, que hay muchos profetas falsos, pero muchos de ellos salieron de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Y creo que la parte o los peligros en que Pablo pasó más tiempo hablando eran la última parte. Hay peligros, sí, que están a nuestro alrededor, y hay peligros que sí están entre nosotros, pero también hay peligros dentro de nosotros. Yo sé que eso suena parecido a entre nosotros, pero no estoy hablando de un grupo, sino que estoy hablando personalmente. Que hay peligros dentro de cada uno de nosotros. En ese peligro es donde Pablo puso el mayor énfasis. Versículo 28, él dice al principio de ese mensaje, a ese pasaje: por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo menciona 5 pecados que son especialmente destructivos para la vida y el ministerio de los líderes espirituales y las iglesias que le lideran. Primeramente, él menciona lo que es el descuido. El descuido. El descuido, voy a daros una definición. Descuido, según la RAI, dice omisión,
negligencia, falta de cuidado. Y versículo 31 de nuestro pasaje dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. La falta de ser vigilante y olvidar el precio que otros han pagado para que podamos tener la verdad de Dios es un pecado. El descuido de la palabra de Dios, un descuido del regalo que Dios nos ha dado, que es la iglesia. Pablo dice, velar, acordándoos, son palabras que debemos tener en cuenta. Que Pablo está diciendo que tenemos que recordar los que han venido antes, que predicaron la palabra de Dios fielmente y que nosotros debemos tener cuidado con lo que hacemos con esa verdad, porque ellos pagaron con su sangre para predicar la verdad. Y hay muchísima gente que murieron por la predicación de la palabra de Dios, para ser fiel a lo que es la palabra de Dios verdadera. Y nosotros debemos tener cuidado de cómo tratamos con esto. Hoy es muy fácil para nosotros olvidar el trabajo y las lágrimas de aquellos que trabajaron antes de nosotros. Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, que tenemos que prestar atención a lo que hicieron la gente que vinieron antes de nosotros, que predicaron la palabra de Dios, incluso a nosotros, y nosotros debemos imitar su fe, si son fieles. La advertencia y el llanto de Pablo deben ser recordatorios constantes para que tomemos en serio nuestra responsabilidad o nuestras responsabilidades espirituales, mejor dicho. El descuido es un pecado que Pablo menciona aquí, de no velar y reconocer y recordar lo que hicieron los santos que vinieron antes de nosotros. Pero también Pablo menciona un pecado aquí, un pecado de la superficialidad. Esa palabra es difícil para mí. Superficialidad. La palabra superficial, según la RAI, dice que está o se queda en la superficie, aparente, sin solidez ni sustancia. Sin solidez ni sustancia. Versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No podemos edificar la iglesia a menos que Dios esté edificando nuestras vidas diariamente. Tenemos que tener profundidad. Tenemos que tener las raíces metidas profundamente en la tierra, que es la palabra de Dios y que es nuestra relación con Dios, para que podamos aguantar las tempestades que vienen con el tiempo. Aquí hay un equilibrio entre la oración, os encomiendo a Dios, y la palabra de Dios, la palabra de su gracia. Entonces, Pablo está encomiendo a ellos, a Dios y también a la palabra de su gracia, es lo que dice. Entonces, porque esas cosas siempre deben trabajar juntos. No solamente la oración, sino también la palabra de Dios que está actuando en nosotros a través de la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Juan 15, versículo 7 dice, si permaneceréis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos la relación entre la petición o la oración y también la palabra de Dios. La enseñanza del camino bueno y recto en 1 Samuel y esa cosa que las palabras permanecen en nosotros, pues si hacemos esto, si guardamos las palabras de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, pues podemos acercarnos a Dios y pedir lo que queremos. Hechos 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. Esos son los discípulos. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, esas cosas siempre van juntas. Tenemos que no ser culpables de ese pecado, de la superficialidad, sino que persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Aunque no somos pastores, aunque no somos maestros de escuela dominical, pero nosotros podemos administrar la palabra de Dios a nuestras vidas propias. Y también podemos ser la herramienta que Dios va a usar en la vida de otra persona para aplicar la palabra de Dios en su vida. Solo la palabra de Dios puede edificarnos y enriquecernos. Y el líder espiritual y el cristiano deben prestar tiempo diariamente en la palabra de Dios y en la oración, pidiendo que Dios realmente santifícale como debe ser. Y el siguiente pecado que Pablo menciona aquí es la codicia. La codicia. Según la RAI, la codicia es afán excesivo de riquezas. Hechos, capítulo 20, nuestro pasaje, versículo 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No codiciarás es el último de los 10 mandamientos. Pero tenemos que recordar una cosa. Creo que es uno de los 10 mandamientos más fáciles de romper, porque normalmente es algo que pasa en el cerebro. No es algo fuera del cuerpo, sino que es algo que está pasando en la mente de cada uno de nosotros. Es el último de los 10 mandamientos, pero si codiciamos, terminaremos rompiendo los otros 9. Porque la Biblia nos dice, si somos culpables de romper un mandamiento, pues somos culpables de todos los mandamientos. Aquellos que codician robarán, mentirán y asesinarán para obtener lo que quieren, e incluso deshonrarán a sus propios padres. La codicia es idolatría. ¿Por qué digo esto? Es idolatría de las cosas, de los bienes, de las cosas que Dios provee en nuestras vidas. Pues no estamos satisfechos con lo que tenemos, pues queremos algo más. Queremos las cosas de otra persona. Dios ha dado a esa persona esta cosa y yo quiero esta cosa. Eso es codicia. Y Pablo está diciendo que él no ha codiciado nada de ninguna persona, ni plata, ni oro, ni vestido, ni ninguna cosa, cuando estaba trabajando con ellos. Éfesos 5:5 dice, ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ese avaro es la avaricia, que es la codicia, ¿vale? Que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero sabes una cosa, que ese pecado es nombrado muchas veces en la iglesia. Cuando estamos hablando de Éfeso, cuando estamos hablando de Colosenses, cuando estamos hablando de nuestro pasaje, Pablo hablando a los líderes, está diciendo que es un pecado que es preeminente, no preeminente, sino es
muy habitual en la vida de los cristianos, incluso en el liderazgo de la iglesia. Y nos dice que es idolatría. Es sacar a Dios de su sitio para poner otra cosa, diciendo que Dios no ha hecho bien con nosotros, pues queremos algo más. En las calificaciones para un anciano se declara expresamente que no debe ser culpable del pecado de codicia. Entonces Pablo está recordando a esos líderes, a esos ancianos de la iglesia en Éfeso, pues no deben codiciar. Y está utilizando su propio testimonio para decir, pues no he codiciado nada de ninguna persona. Y otro pecado que Pablo menciona aquí, y es el penúltimo pecado, es la pereza. La pereza. Según la RAE, negligencia, tedio o descuido de las cosas que a que estamos obligados. Flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Eso es diferente que el descuido. El descuido es intencional. El descuido es ignorar lo que han hecho los demás, lo que es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un acto intencional de no tener cuidado con lo que Dios nos ha dado en su palabra. La pereza es un descuido, pero un descuido que no fue intencional. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo ganó su vida como fabricante de tiendas de campaña, a pesar de que podría haber usado su autoridad como apóstolo para exigir apoyo y por lo tanto tener una vida más fácil. Pero Pablo no eligió hacer esto. Pablo eligió no ser una carga para la iglesia. Él quería trabajar duro con sus manos para proveer por sus necesidades y por las necesidades de su equipo. No porque no fue correcto que la iglesia les den ofrendas o por lo menos que ellos dan dinero para sostener su equipo porque estaban ahí ministrando. Pero Pablo no quería hacer esto. No está mal que los trabajadores cristianos reciben salarios. Es no lo que estamos diciendo y no es lo que está diciendo Pablo. Jesús dijo a sus discípulos, Lucas 10, versículo 7, y posad en aquella misma casa, está hablando a sus discípulos, ¿vale? Comiendo y bebiendo lo que os den. Entonces, están pendientes o dependientes de lo que les dan otras personas y están en las casas de otras personas. Está diciendo, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No está mal que los discípulos estaban comiendo en las casas de la membresía de la iglesia, donde estaban en ese momento. No os paséis de casa en casa. Es decir, que Pablo estaba trabajando para ganar su dinero, para tener la vida y proveer por sus necesidades. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos, pues quédate en esa casa, no seas una carga para más personas en la iglesia, sino quédate en esa misma casa, comer de lo que os den, y no está mal, porque estás trabajando con ellos, estás ahí ministrando. Entonces, un obrero es digno de su salario. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 a 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla,
y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo en ese momento? Que no está mal, que está recibiendo un salario de una iglesia. Pero Pablo está diciendo a Timoteo en ese momento, pero tienes que ganarle el salario. No puedes ser perezoso. No puedes estar ahí sentado en tu casa haciendo cualquier otra cosa, sino que tienes que dedicarte a la palabra de Dios, predicando y enseñándola. No es solamente que llegas al domingo y compartes algo que has leído a lo largo de la semana, sino que has puesto o que has prestado tiempo, atención al estudio de la palabra de Dios. Los obreros, los pastores, los líderes, los que están en la iglesia, no deben ser perezosos, deben estar seguros de que realmente merecen los salarios. Y la última cosa que Pablo menciona aquí es el egoísmo. Es el egoísmo. Y creo que cada persona que vive en la tierra tiene problemas con este pecado. El egoísmo, según la RAI, es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender demasiadamente al propio intereses, sin cuidarse de los demás. Versículo 35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El verdadero ministerio significa dar, no recibir. Significa seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Esas palabras de Jesús no se encuentran en ninguna parte de los evangelios. Es interesante. Pero fueron parte de la tradición oral y Pablo las memorizó. Porque él está diciendo a esos líderes de la iglesia en Éfeso que Jesús dijo esto. Eso fue parte de su mensaje. Eso nos sugiere que las personas que reciben sean menos bendecidas que las personas que dan. Podrías parafrasearlo así. Es mejor compartir con otros que guardar lo que tienes y colectar más. En otras palabras, la bendición no viene en acumular riqueza, sino en compartirla. Después de todo, Jesús se hizo pobre para que pudiéramos volvernos ricos. Tenemos que seguir su ejemplo. Y como hemos hablado de los peligros alrededor de nosotros y los peligros dentro de nosotros, son culpables del egoísmo los que son los lobos rapaces, porque quieren ganar a sí mismos una audiencia, quieren hacer daño a la iglesia de Dios. Los que están dentro de la iglesia, que son parte de nosotros, que quieren autoridad, no están pensando en Jesús, no están pensando en dar, sino están pensando en ser adorado por la iglesia de Dios. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús sufrió para que nosotros podamos ser ricos. Y la última parte de nuestro pasaje, Hechos capítulo 20, versículos 36 a 38, dice,
Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo cerró esa ocasión memorable arrodillándose y orando por sus amigos, sus compañeros, y luego todos lloraron juntos. Era un tiempo alegre, un tiempo de gozo, porque estaban con su maestro, pero también un tiempo triste. Es decir adiós, especialmente cuando sabes que no volverás a ver a tus amigos en esta vida. Es lo que estaba diciendo Pablo, que él dijo a ellos que no va a ver su rostro otra vez. Entonces es lo que está haciendo Pablo. Pero tenemos la bendita seguridad de que algún día veremos a nuestros amigos y seres queridos cristianos en el cielo cuando Jesucristo regrese. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una cosa difícil saludar por la última vez a la gente en nuestra vida, los amigos, los familiares, especialmente los que son creyentes. Y es lo que está pasando aquí. Pero lo que me encanta es después de que Pablo hizo un discurso, una predicación sobre los pecados que pueden estar en nuestras vidas y que son peligros para la iglesia, pues todavía era un momento de gozo y también de tristeza. Yo sé que nosotros estamos pasando un momento complicado, un tiempo difícil en nuestra sociedad y en nuestras vidas personales. Pero lo que podemos aprender aquí es que la iglesia es importante para Dios. Es una de las cosas más importantes, no quiero decir en su vida, pero creo que es la forma mejor para expresarlo. Es el enfoque de la obra de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Y Pablo nos da las advertencias de los peligros a nuestro alrededor, a los peligros que está entre nosotros y los peligros que está adentro de nosotros. Tenemos que ser vigilantes, sabiendo los que quieren venir desde fuera para hacer daño a la iglesia. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios para que podamos reconocer y detectar cuando vemos una falsa enseñanza, para no estar involucrado en seguir una doctrina falsa.
También tenemos que tener cuidado con los que están en la iglesia, que están buscando poder, que realmente no quieren enfocarse en Dios, en Jesucristo, en la iglesia, y seguir su señorío y también su patrón de liderazgo en la iglesia, sino que quiere tener la permanencia, que quieren ser el enfoque de la iglesia y no Jesús. Pero también tenemos que tener cuidado con los peligros que vienen de dentro de cada uno de nosotros. Estos pecados que hemos notado, porque estos también pueden hacer daño a lo que es tan importante para Dios, la iglesia. Si tú estás aquí hoy escuchando y no eres creyente, eso significa que no eres parte de la iglesia de Dios. Eso significa que no has puesto tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Realmente no has confiado en lo que Él hizo en la cruz de Calvario para perdonarte de tus pecados. Todavía estás intentando hacer más y más cosas para que tú puedas ser justificado ante Dios. Pero la única forma en que podemos ser justificados por Dios y en los ojos de Dios ser perfectos es a través de la santificación y la perfección de Jesucristo. Nosotros que son creyentes somos santos no por nuestra santidad, sino por la santidad de Cristo. Y si no has confiado en Jesús, en lo que Él hizo para la paga de tus pecados, pues hoy puede ser el día. Es decir, que vas a arrepentirte de los pecados en tu vida, de lo que has hecho para intentar ganar la salvación y decir, pues no puedo y soy consciente de que no puedo ganar la salvación y confío plenamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y con esa declaración estás diciendo que Jesús es Dios. Jesús es el Salvador del mundo, que vino a este mundo, vivió 33 años y medio perfectamente, sin pecado, para que Él pueda ser realmente nuestra propiciación, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Y Él murió, no solamente por los pecados de todo el mundo, sino por mis pecados personales. En decir esto y decir, pues confías en ese sacrificio, ya has recibido a Jesús como tu Salvador. No es algo que tienes que venir a mí para recibir algo y que tengo que decir palabras específicas, sino que si tú reconoces a Dios como es y el sacrificio de Jesús, pues ya eres salvo. Pero también si tú estás aquí escuchando y eres creyente ya, y eres parte de una iglesia, incluso esta iglesia, tenemos que fijarnos en las advertencias de Pablo y tener muchísimo cuidado con los peligros que vienen de fuera, que vienen entre nosotros en la iglesia y los pecados que pueden venir desde dentro de nosotros. Porque no queremos que nadie ni nada haga daño a lo que es tan importante a Dios, su iglesia. Realmente queremos participar en la obra de Dios, en lo que es el enfoque de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia. Estamos orando por cada uno de vosotros y estamos esperando que vosotros estáis orando no solamente por vuestra iglesia, sino también por la situación en nuestro mundo y que Dios sea glorificado a través de todo lo que está pasando. Vamos a orar para decirse gracias otra vez por ese momento en que podemos quedarnos juntos a través de esas redes sociales para prestar atención a lo que tú dices en tu palabra. Gracias por las advertencias de Pablo acerca de los peligros. Y creo que es bastante fácil ser vigilante de los peligros que vienen de fuera
incluso los peligros que vienen de entre nosotros. Pero creo que es un poco más complicado ser realmente vigilantes de los pecados que pueden venir desde nuestras vidas propias, que vienen de nuestros corazones, que pueden realmente hacer daño y devastar tu iglesia. Ayúdanos realmente fijar en lo que son esos peligros para que podamos realmente tratar con cada peligro antes que produce daño, antes que hace lo que es el efecto deseado. Y también te pido, si hay alguien aquí que está escuchando, que no te conoce como Salvador, que realmente no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para su salvación, que hoy será el día en que realmente decide confiar en ese sacrificio, de dejar intentar trabajar y hacer cosas para ganar su salvación y plenamente, completamente confiar en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ayuda a esa persona a verlo claramente para que tome esa decisión. Te pido que tú puedes. Te pido que tú haces lo que quieres hacer en nuestra iglesia y en las iglesias a nuestro alrededor, aquí en Dos Hermanas y en Sevilla, pero también en este mundo. Y que cada iglesia está involucrada en hacer exactamente lo que tú mandas a través de tu Espíritu Santo, para que en esa situación tan complicada tú seas glorificado. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.